Bienvenido o bienvenida a De Leyendo. Yo soy Claudia y quiero ayudarte a aprobar el DELE. En este vídeo vamos a practicar con el modelo 0 que tiene el Instituto Cervantes en su página web. Vamos a trabajar en el nivel DELE A2 y vamos a hacer el ejemplo sobre la prueba escrita. Como sabes, la prueba escrita tiene dos tareas, la tarea 1 y la tarea 2. En la tarea 2 tendremos dos opciones. Hay que elegir opción A o la opción B según nuestras preferencias. Vamos a hacer hoy la opción B, así que vamos a ver qué nos dicen las instrucciones. Pues aquí están estas instrucciones del ejercicio que nos propone el Instituto Cervantes. Vamos a leerlas. Lucía y Olga son dos amigas que hace mucho tiempo que no se ven. Aquí tiene algunas fotos de cuando se conocieron y cómo eran antes y son ahora. Usted tiene que escribir un texto sobre Lucía y Olga y decir cómo se conocieron, cómo era su vida antes, cómo son sus vidas ahora y por qué cree que no se ven. Es decir, tenemos que cubrir 4 preguntas. Aquí vemos 3 puntos, pero realmente el último punto tiene 2 partes. Vamos a ver cómo podríamos conectar estos puntos con las imágenes. El primero nos habla de cómo se conocieron. Por supuesto, esto está relacionado con la primera fotografía en la que vemos a estas niñas que son pequeñas, parece que en el colegio. El segundo punto es cómo era su vida antes y podríamos conectarlo con las dos imágenes que nos hablan del pasado, con la imagen de Lucía y Olga en 1980 y con la otra en 1995, donde ellas ya son un poco más adolescentes o jóvenes. Por último, la de cómo son sus vidas ahora, pues claro, vamos a utilizar las fotos de Lucía y Olga ahora. Y respecto a la última parte, ¿por qué creemos que ellas ya no se ven? Bueno, pues no hay una foto que nos lo diga claramente, no vemos un problema, una discusión. Podemos hacer nuestras propias hipótesis aquí, utilizando más o menos la información que nos dan las fotos o simplemente siendo más creativos y proponiendo alguna razón que se nos ocurra, algún motivo, explicando por qué. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer esta actividad? Pues en el vídeo yo te quiero mostrar una serie de alternativas para cada una de las preguntas. Así vas a poder aprender vocabulario que quizá no conoces o vas a recordar y refrescar otro vocabulario que sí conoces pero que no utilizas mucho. También vas a ver que voy a intentar que todo esto esté expresado con diferentes formas verbales. Ya he dicho muchas veces en otros vídeos y me repito mucho, pero es porque es muy importante que cuanto más variado sea lo que escribamos en términos de vocabulario, pero también gramática, diferentes tiempos verbales, esto nos va a ayudar muchísimo para tener una mejor nota. Vamos a comenzar con la primera pregunta, ¿cómo se conocieron? Por supuesto, vamos a hablar en pasado, porque esta pregunta nos lleva directamente a esa foto de 1980. Yo aquí tengo estos dos tiempos, indefinido e imperfecto. El indefinido lo voy a utilizar si hablo de una acción concreta que sucedió en el momento en que se conocieron o el motivo por el que se conocieron es una acción exacta que sucedió un día. Mientras que el imperfecto lo voy a utilizar para hablar más de una situación, algo que quizás se repetía en el día a día y esto provocó que ellas se conocieran y fueran amigas. Mira, por ejemplo, en el indefinido he escrito Olga se mudó al pueblo de Lucía, otro ejemplo, participaron en un taller de arte. Pues un día sus padres las inscribieron en este taller y allí se conocieron por primera vez. Después, con el imperfecto, como he dicho, son estas acciones que se repetían. Entonces, estamos hablando más bien de una situación, ¿no? Compartían pupitre. Bueno, pupitre es una palabra bastante avanzada que no es necesario que conozcas en el nivel de A2, pero se refiere a las mesas
que utilizan los niños en las escuelas. También podemos decir que se sentaban juntas. Esto era una acción repetida día a día. También pues iban al mismo colegio, a la misma clase, eran vecinas, vivían en el mismo pueblo. Como ves, todos estos tiempos verbales son el imperfecto. Pasamos ahora a hablar de cómo era su vida antes. Podemos centrarnos un poco más en su infancia, pero también tenemos una foto de su adolescencia o juventud en el 95. De nuevo, yo aquí he marcado los mismos tiempos verbales que antes, pero también he incluido otro apartado de perífrasis. Vamos a ver algunos ejemplos pues, que a mí se me han ocurrido para explicar cómo era esta vida. Por ejemplo, con el imperfecto, pues en 1995 ellas compartían piso, vivían juntas, también podemos decir. Tenían muchos amigos en la universidad, salían de fiesta, organizaban cenas en su piso. Otras muchas acciones que se repitieran de forma habitual en sus vidas las podemos utilizar o las podemos expresar con este tiempo. En el indefinido, pues podemos decir que cuando cumplieron 18 años alquilaron un piso o Lucía conoció a un chico. Son acciones mucho más exactas y concretas. Y también en el apartado de perífrasis, que te recomiendo que utilices si puedes alguna de estas perífrasis, tenemos un vídeo en el canal que te dejo por aquí que puedes ver para aprender o recordar algunas de ellas. He puesto, empezaron a estudiar una carrera, empezar a más un verbo en infinitivo, o, por ejemplo, siguieron siendo amigas. Siguieron o continuaron más un verbo en gerundio. Si puedes incluir algunas de estas perífrasis en tu texto, pues esto es algo que sin duda te va a hacer destacar. El siguiente apartado es cómo son sus vidas ahora. Vemos en la foto de Lucía que está con una niña y con un hombre que podemos asumir que son su familia. Y en la foto de Olga pues vemos que pues, por cómo va vestida y por el objeto que tiene en sus hombros, ella pues es médico. Entonces pues yo aquí he propuesto estos ejemplos. Para Olga, por ejemplo, trabaja en una clínica, en un hospital, es médico, puedes incluso decir, si conoces este vocabulario, qué tipo de médico es, por ejemplo, pediatra, cardióloga, cirujana. Si conoces el vocabulario y quieres ser más específico, pues mucho mejor. Para Lucía, pues podemos decir que está casada o tiene una hija, vive en donde tú quieras, con su familia. Esto es algo que no podemos ver directamente en las fotografías, pero recuerda que las fotografías no son para describir, son una simple inspiración. También podemos utilizar el pretérito perfecto compuesto. Con este tiempo verbal expresamos una acción que ha sucedido en el pasado, pero el tiempo en el que ha sucedido es muy reciente y no lo consideramos terminado. Por ejemplo, este año, este mes, esta semana, todos esos tiempos continúan, no han finalizado y por ello nos permiten utilizar el pretérito perfecto compuesto. Te doy algunos ejemplos. Olga, o quizá también podríamos hablar de Lucía, ha cambiado de trabajo, se ha mudado a otro país, se ha divorciado, se ha comprado una casa. Muchísimos otros ejemplos de cosas que pueden haber sucedido recientemente. También aquí otro apartado de perífrasis. Esta perífrasis del primer ejemplo me gusta mucho porque creo que es bastante fácil de utilizar, pero te hace destacar. Yo he dicho, lleva mucho tiempo viviendo en Barcelona. La utilizamos de esta forma. Cuando algo ha comenzado, una acción ha comenzado en el pasado y continúa su efecto, continúa esta acción en el presente, podemos utilizar lleva una cantidad de tiempo y un verbo en gerundio. Lleva mucho tiempo, en mi caso, o 2 años, un mes, como tú quieras, y el verbo en gerundio, viviendo. Lleva mucho tiempo viviendo en Barcelona. Lleva 5 años trabajando en un hospital. Otros muchos ejemplos de acciones empezadas en el pasado, pero que continúan en el presente.
Intenta utilizar esta perífrasis porque es muy buena para tus textos. También podríamos decir está buscando trabajo, está viviendo en el extranjero. Acciones que se están desarrollando en este momento, en el presente. Ahora vamos a ver el último de los puntos de las instrucciones. ¿Por qué Olga y Lucía ya no se ven? Bueno, podemos expresarlo de la siguiente manera. No se ven porque y las razones que queramos expresar. Por ejemplo, no se ven porque ahora viven muy lejos. Mucho cuidado, aquí lo he marcado con una señal de alerta, peligro, porque no podemos comenzar nuestra frase con la palabra porque. Fíjate en el ejemplo de aquí que no es correcto, porque ahora viven muy lejos, no se ven mucho. Es decir, estamos cambiando el orden de la frase y estamos comenzando con la palabra porque. Esta frase es incorrecta. Si quieres utilizar esta estructura, tienes que utilizar la palabra como. Como ahora viven muy lejos, no se ven mucho. Otra forma de expresar las razones es diciendo la razón más por eso más no se ven mucho. Un ejemplo muy sencillo, de hecho es el mismo ejemplo. Ahora viven muy lejos, por eso no se ven mucho. Es decir, que depende la estructura que tú estés dando, vas a necesitar un conector u otro. ¿Por qué o por eso? ¿Y cuáles son las razones por las que no se ven mucho? Aquí puede ser más o menos creativo, las fotografías no nos indican nada claro, así que pues podemos basarnos en ella para suponer cosas o directamente podemos inventar una razón. Yo no he sido especialmente creativa en esta parte y he dicho, no tienen mucho tiempo libre debido a sus profesiones o simplemente ya no son amigas o quizá discutieron hace unos años o lo que habíamos mencionado en el ejemplo anterior, viven muy lejos o viven en países diferentes, como quieras. Ahora te voy a mostrar el texto que yo he escrito combinando un poco cada uno de estos ejemplos que hemos visto anteriormente. Este es mi texto. Como ves, hay muchas cosas marcadas en colores, los diferentes tiempos verbales que estoy utilizando y también los conectores que son imprescindibles, muy necesarios en tu texto. Vamos a leer y comentamos algunas cosas. Olga y Lucía se conocieron porque iban a la misma clase y compartían pupitre. En esta primera parte estoy respondiendo a cómo se conocieron y he utilizado el imperfecto iban a la misma clase, compartían el pupitre. También utilizo el conector porque, pues para expresar esa razón. Más tarde, cuando empezaron la universidad, alquilaron un piso juntas. Estudiaban mucho, aunque también tenían tiempo para salir y organizaban excursiones los fines de semana. Esta parte es cómo era su vida antes. Fíjate que he utilizado más tarde para introducir el párrafo, para decir antes hablábamos de la infancia de 1980, ahora estamos en otra de las fotografías más adelante, más tarde. He utilizado aquí el indefinido, empezaron, alquilaron, pero también el imperfecto, algo que nos habla de su rutina. Estudiaban, tenían tiempo, organizaban. Y otro conector para expresar una idea contraria, aunque. ¿Estudiaban mucho? Sí, tenían que estar mucho tiempo en clase estudiando, pero también podían hacer más cosas. Así que utilizo aunque para hablar de que podían también tener tiempo libre. La última parte dice, ahora Lucía es pintora y vive con su familia en Madrid. Además, ha abierto una galería donde vende sus obras. Por otro lado, Olga trabaja de pediatra en Bilbao. Como viven lejos y están muy ocupadas, no se ven mucho, pero siguen estando en contacto y hablan por teléfono a menudo. El último párrafo lo he introducido con ahora. Así estoy marcando que paso a hablar de la actualidad a referirme al último punto. He utilizado aquí muchos verbos en presente, pues porque estamos hablando del presente. Y también he utilizado un tiempo en pretérito perfecto compuesto, ha abierto, porque esto es algo que en mi imaginación ha sucedido recientemente.
quizá este año, pues ella ha abierto una galería. También he utilizado una perífrasis para expresar una continuidad. Siguen estando en contacto, continúan siendo amigas, ¿no? Otros conectores que hay en este párrafo son además, para añadir una nueva idea. Por otro lado, porque quiero cambiar, estaba hablando de Lucía y ahora voy a hablar de Olga, utilizo por otro lado, así cambio el foco. Aquí puedes ver también la palabra como subrayada porque esta estructura, como hemos dicho, no puede empezar con porque, necesito como. Bueno, y este sería el texto. Como ves, tengo 89 palabras. Las instrucciones nos pedían 70 a 80, pero 89 es perfectamente aceptable, no pasa nada si hacemos un poquito más. Y como ves también he intentado ser muy variada en mi vocabulario y en las formas verbales que utilizaba. Por último, me gustaría darte algunas recomendaciones. En primer lugar, es que no tienes que describir las fotos. No se trata de decir las personas que aparecen en las fotos o los objetos que puedes ver. Son una simple inspiración para que tengas más ideas sobre lo que escribir. También es muy importante que conectes las oraciones, los puntos de las instrucciones. Tienes que hacer que tu texto funcione como una unidad y que estos puntos no sean frases separadas que no tienen relación. Además, si puedes, da algún detalle. Intenta en algún momento ser un poco más específico. Yo lo he intentado hacer, por ejemplo, cuando he dicho que una de ellas era pediatra. También me he inventado esta historia de que Lucía había abierto una galería de arte. Bueno, pues es algo más específico o concreto dentro de esta historia general. Otra recomendación muy importante, evita también repetir los mismos verbos. Evita los verbos que se repiten mucho como tener, estar, hacer. Por ejemplo, en lugar de decir hacer excursiones, yo he dicho organizar excursiones. En vez de decir ir a la universidad, puedes decir asistir a clase. Es simplemente buscar una alternativa si ya has utilizado este verbo en varias ocasiones. Y por último, una recomendación del tiempo. Tenemos 45 minutos para las 2 tareas de la prueba escrita, así que estaría bien que dedicaras aproximadamente unos 20 minutos. Siempre es importante dejar al menos 5 minutos para volver a leer los 2 textos que has escrito, por si detectas algún error, te das cuenta de que falta algo, volver a leer las instrucciones, etc. Bueno, y aquí termina el vídeo de hoy. No olvides seguirme en Facebook y en Instagram porque allí puedes encontrar muchos más recursos para continuar aprendiendo español. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y si no estás suscrito, suscríbete porque esto me ayuda un montón. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!